Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a ganar más dinero. Que el alivio que esperabas no llega. Que el número en tu cuenta sube, pero la sensación de escasez se queda exactamente donde estaba. Que de alguna manera siempre hay algo que falta. No estás solo en esto. Y no es que seas irresponsable, ni que no sepas administrarte, ni que simplemente gastes demasiado. Hay personas con salarios que triplicaron en 5 años que siguen sintiendo que el dinero se evapora. Hay gente que pasó de la precariedad a la estabilidad y que, sin embargo, vive con la misma angustia financiera de antes. El número cambia. La sensación no. Los economistas llevan décadas intentando explicar esto con modelos de gasto y ahorro. Los coaches financieros lo atribuyen a malos hábitos. Los más condescendientes simplemente concluyen que esas personas no saben vivir dentro de sus posibilidades. Pero todas esas explicaciones tienen un problema. No explican por qué alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo sigue haciéndolo de todas formas. La información no cambia el comportamiento. Y eso debería hacernos sospechar que el problema no está donde creemos. En 1974, los psicólogos Philip Brickman y Donald Campbell describieron algo que llamaron la rueda hedonista. La idea es simple pero brutal. Los seres humanos nos adaptamos emocionalmente a casi cualquier cambio en nuestra vida, tanto para bien como para mal. Un ascenso, una casa nueva, un aumento de sueldo. Al principio produce una subida de bienestar real. Pero en cuestión de semanas o meses, volvemos a nuestra línea base emocional. La novedad se normaliza. Y el deseo de más regresa, intacto. Esto no es un fallo moral. El sistema de recompensa del cerebro no está diseñado para la satisfacción permanente. Está diseñado para la búsqueda continua. Desde una perspectiva evolutiva, un ancestro que se conformaba con lo que tenía era un ancestro que dejaba de buscar recursos, de explorar, de mejorar sus probabilidades de supervivencia. La insatisfacción crónica fue una ventaja adaptativa durante miles de años. El problema es que ahora vivimos en un mundo con tarjetas de crédito, compras con un clic y publicidad diseñada específicamente para activar ese circuito. Pero la rueda hedonista explica el patrón general. No explica por qué en algunas personas ese mecanismo se vuelve absolutamente incontrolable. ¿Por qué hay quienes no solo se adaptan y desean más, sino que parecen incapaces de acumular, de retener, de llegar a fin de mes con lo que tienen? Para entender eso, hay que ir a un lugar más incómodo. Hay que hablar de lo que el dinero significa, no solo de lo que hace. El dinero rara vez es solo dinero. Para muchas personas es seguridad. Para otras es validación. Para algunas es control, o libertad, o la prueba de que valen algo en este mundo. Y cuando el dinero carga con ese peso simbólico, gastarlo no es una decisión financiera. Es una decisión emocional. Es regular una emoción con un gesto que tiene consecuencias reales en tu cuenta bancaria. Los investigadores en neuroeconomía han documentado que el acto de comprar activa los mismos circuitos de recompensa que otras conductas adictivas. No de forma metafórica, literalmente los mismos. Esto crea un patrón que se retroalimenta. La ansiedad sube. Se gasta para calmarla. Hay alivio momentáneo. Luego viene la culpa, la preocupación por lo gastado, una nueva fuente de ansiedad. Y el ciclo vuelve a comenzar. No importa cuánto entre. El mecanismo consume lo que hay. Y si en algún momento entra más, el mecanismo simplemente escala. Los gastos crecen al ritmo de los ingresos porque no era el dinero lo que faltaba. Era otra cosa. Hay un concepto en psicología clínica que se llama tolerancia a la frustración. Es la capacidad de soportar la incomodidad sin actuar impulsivamente para eliminarla. Las personas con baja tolerancia a la frustración no son débiles ni perezosas. Muchas veces aprendieron muy temprano, en entornos donde la incertidumbre era constante, que esperar era peligroso. Que si no tomabas lo que había ahora, quizás no habría nada después. Esa respuesta fue adaptativa en ese momento. En la edad adulta se convierte en una saboteadora silenciosa. Y entonces llegas a hoy. Con más ingresos que hace 5 años.
con más gastos también. Con la misma sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies. No porque hayas fallado, sino porque nadie te explicó que el problema nunca fue cuánto ganabas. Fue para qué lo necesitabas. Oye, este canal es nuevo. Si te ha gustado este tipo de contenido, cada semana subo una historia como esta. Dale a suscribirte, es un clic y no te vas a arrepentir. Hay una pregunta que muy poca gente se hace. No cuánto gana ni cuánto gasta, sino qué siente justo antes de gastar. Ese momento preciso, casi invisible, entre el impulso y la acción. Ahí vive el patrón que ninguna hoja de Excel va a resolver. Ahí está todo. Los estudios sobre comportamiento financiero compulsivo muestran una constante que resulta difícil de ignorar. La mayoría de las personas que gastan de forma autodestructiva no lo hacen porque quieran el objeto. Lo hacen porque quieren lo que creen que el objeto les va a dar. La sensación, aunque sea breve, de que tienen el control de algo. El gasto no es el problema. Es la solución que alguien encontró a un problema mucho más antiguo. La psicóloga Sherry Pagotto ha documentado extensamente la relación entre la regulación emocional y el gasto impulsivo. Sus investigaciones apuntan a que las personas que tienen mayores dificultades para identificar y gestionar sus propias emociones son significativamente más propensas a usar el consumo como mecanismo de alivio. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó otra forma. El gasto funciona, en el corto plazo, de manera muy eficiente. El problema es que tiene un coste real y no resuelve nada de lo que prometió resolver. Ahora entra en escena algo que los psicólogos llaman el efecto de identidad en el consumo. La ropa que compras, el coche que conduces, los restaurantes donde comes, todo eso comunica algo al mundo sobre quién eres o quién quieres ser. Para algunas personas, este mecanismo es moderado y funcional. Para otras, se convierte en la única forma que conocen de construir una narrativa de sí mismas. El problema no es el gasto en sí. Es que cuando tu identidad depende de lo que consumes, dejar de consumir se siente como dejar de existir. Esto conecta con algo que la investigadora Sunila Luthar encontró en sus estudios sobre adolescentes de familias adineradas. Contrario a lo que se suele asumir, los jóvenes con más recursos materiales mostraban tasas más altas de ansiedad, depresión y consumo de sustancias que sus pares de menor poder adquisitivo. El denominador común no era la cantidad de dinero, era la presión constante de mantener una imagen. El dinero no los protegía del malestar. En muchos casos lo amplificaba, porque la distancia entre lo que mostraban y lo que sentían era enorme. Pero hay una dimensión aún más profunda, y tiene que ver con el trauma. No necesariamente el trauma con mayúsculas, el evento devastador y singular, sino el trauma con minúsculas, el que se acumula silenciosamente durante años de crecer en un hogar donde el dinero era fuente de conflicto, de vergüenza, de miedo o de ausencia. Los niños que crecen en entornos de inestabilidad económica desarrollan una relación con el dinero que no es neutral. Y esa relación los acompaña décadas después, incluso cuando las circunstancias externas cambian completamente. El investigador Brad Klontz acuñó el término money scripts para describir las creencias inconscientes que las personas desarrollan sobre el dinero en la infancia. Creencias como que el dinero es peligroso, que las personas ricas son corruptas, que no mereces tener más de lo que tuvieron tus padres o que el dinero se acaba siempre. Son reflejos automáticos que operan por debajo del radar y que determinan decisiones financieras de manera completamente irracional. Nadie los elige. Nadie los revisa. Y aquí llega la parte más incómoda. Porque hay personas que sabotean su propia estabilidad financiera de forma sistemática, no por ignorancia, sino porque la estabilidad en sí misma les resulta amenazante. Si creciste en un entorno donde el dinero traía conflicto, donde tener más significaba ser objeto de envidia o de exigencias, donde la abundancia siempre venía seguida de una pérdida, entonces tu sistema nervioso aprendió a desconfiar de la seguridad. Y lo que aprendiste de niño, tu cerebro adulto lo defiende como si fuera una verdad universal. No hay solución fácil al final de este video. No existe el truco, el hábito matutino, el presupuesto mágico que deshaga décadas de programación emocional.
Lo que sí existe es el reconocimiento. La posibilidad de mirar el patrón y llamarlo por su nombre. De entender que la relación que tienes con el dinero no es un defecto de carácter. Es una respuesta aprendida a condiciones reales que ya no existen. Y que lo que se aprende, aunque sea muy lentamente, puede reescribirse.